Estamos en Circuito Cultural aquí en Radio USACH en la 94.5 FM. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, @Radio USACH, en Twitter, Facebook, Instagram. Instagram es el lugar además donde vamos a regalarte el libro del que vamos a hablar a continuación. Pero antes de hablarte de ese concurso y de hablar de nuestra invitada, te recuerdo que también estamos en Radio USACH TV por el 50.2 de la televisión digital. Así que también nos puedes seguir por ahí si nos quieres ver escuchar. Nuestra radio televisada también está presente. Bueno, La Noche del Nunca Más es el libro del que vamos a conversar en esta oportunidad y que estamos regalando en esta breve semana, así que te aconsejo que te metas inmediatamente al Instagram y veas también, apenas salga el posteo, cómo participar por esta novela de Liu Biaches, su cuarta novela, de hecho su cuarta publicación, pero que en este caso también juega mucho, ¿no? Como en cómo escribir a propósito de lo testimonial, transformarlo en netamente novela, porque esto es eso, nos vamos a encontrar en ello. Liua, un gusto tenerte acá, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, pero Liua, ¿no? Sí, perfecto. Qué gusto tenerte acá, qué fuerte tu libro, vamos a hablar al inmediato en ello. Esto parte, y para contextualizar a la gente que nos está escuchando, con L y R, que, bueno, aquí nos encontramos cuando L, que es ella, y R, que es él, se despierta en la mitad de la noche, él se levanta, se cae, se desploma, ambulancia, contención, una situación, un accidente cerebrovascular, y bueno, todo cambia en una fracción de segundos. La vida como la conocíamos se pone inmediatamente inestable. Ese es el comienzo de este libro, es el comienzo de lo que gatilló este libro también, y que es tu proceso, como decíamos, también muy basado en lo testimonial. ¿Cómo fue para ti también y qué significa para ti escribir de esto y desde algo tan propio, ¿no? Algo tan biográfico? Sí, mira, hay varias cosas, porque cuando tú, por ejemplo, describes el momento de esa noche, y yo lo recuerdo ahora con una perspectiva distinta de cuando en el fondo lo padecí, ¿no? Que es una situación personal. Y esa situación personal me gatilló en mí una necesidad imperiosa de escribir para sacar, en el fondo, lo que estaba pasando. Pasaban muchas cosas, todas muy rápido. Yo no había... Es cierto que este es mi cuarto libro, y yo me demoré harto en sacar otro libro. Yo publiqué mi última novela en el 2008. Entonces, pasaron muchos años y yo no estaba en el ánimo de publicar algo personal, para nada. Y tratando de escribir algo totalmente de ficción. Y cuando pasó esto, me di cuenta que no podía escribir otra cosa. Ese proceso es súper complejo porque involucra muchas cosas. Involucra que tú te involucres, valga la redundancia, que tú estés ahí y digas cuánto de mí voy a mostrar, cuánto del resto voy a mostrar, cómo lo voy a mostrar. Y ese trabajo, o sea, eso fue bastante como urgente y de escribir. Y yo diría que el gran trabajo del libro fue después empezar a convertirlo en una novela. Y que no fuera un testimonio periodístico o una historia que uno le cuenta a sus o una bitácora, claro, o un diario de vida, claro. que yo soy muy de diarios de vida y todo, no, y que realmente pudiera contarse una historia a partir de esto, que de alguna manera era una historia que se iba contando sola, se escribía sola, y yo solo iba ajustando, acomodando, omitiendo. Y salió y aparece La Noche del Nunca Más, que para mí es un libro muy, muy atípico dentro de lo que yo había escrito siempre, y creo que, y lo he dicho alguna vez. Pero tú eras de diarios de vida, sí, o sea, tú eres de diarios de vida, siempre, tú escribes, sí, porque ahí uno no omite mucho, pues al contrario, pues no, es como que queda, o sí. No, sí. En los diarios de vida yo siempre tuve la sensación de que me iban a revisar el diario de vida, entonces no era tan honesta con mi diario de vida, reconozco. Yo empecé a escribir diarios de vida a los 6 años, mi mamá me regaló el primero, me acuerdo, y de ahí yo empecé a sumarlo, y efectivamente yo después ya no tenía diario, porque ahora como que la vida adulta y la maternidad y el trabajo te impiden eso, pero después empecé a escribir agendas, así como con stickers, qué sé yo, y ahora tenía un libro donde anotar algunas cosas, pero esta experiencia no la pude poner así, no la pude escribir en un cuaderno, la empecé a escribir en un computador. Ya. Como yo creo que ahí hay una desafección distinta, ¿no? Sí, porque total. hay una cosa muy de lápiz con el diario de vida que no, y de contención y de también tapar cosas. Por lo menos a mí me pasaba eso. Claro. Acá no, lo curioso es que acá me di cuenta de que era una acción muy fuerte, como un vómito de todo esto. Entonces no tuve capacidad de filtrar mucho en un principio. Y bueno, después ese trabajo de edición uno lo hace como más avanzado el tiempo, digamos.
Claro. Sí, hay una cosa como de... a ver, y ahí preguntarte inmediatamente, ¿cómo se trabaja la rabia cuando estás en ese proceso? Porque yo siento que mucho de esto que leemos acá está en el recuerdo de la... Sí, de la angustia o quizás de la necesidad de sobrevivencia también a través de la escritura, pero también está... Hay mucha rabia, Sí, ¿no? mucha rabia del por qué nos pasan estas cosas. ¿Y por qué pasan de esta manera? De esta manera, Sí, claro. la rabia es un gran motor de este libro, es un gran motor de la escritura de este libro, es una mezcla entre la rabia y el desconcierto. Ya. Es decir, como de verdad esto pasa así y de verdad esto va a ser así de duro, y te empiezas a enfrentar a un montón de situaciones y comentarios y nuevas acciones y nuevas escenas y momentos que lo hacen todo mucho peor. Entonces, esa rabia tú tienes que contenerla. En el caso de la protagonista, la narradora que narra el libro, ella tiene que contenerse porque no puede mandar todo al carajo, digamos. Tiene que criar, cuidar, o sea, tiene que hacerse cargo primero de una casa, absolutamente sola, tiene que organizar un nuevo sistema familiar, tiene que cuidar a sus hijos y protegerlos y contarles todas estas cosas espantosas que están pasando y sin tener muy claro el alcance de eso. Y además tiene que tratar de ser una estupenda profesional y Estas cosas de la vida moderna Terrible. donde tenéis que seguir funcionando, Por supuesto. porque si no, chao, eres más desechable también. No, además. y claro, y además que el sistema en el que vivimos no te permite parar. Entonces, en el momento en que yo creo que eso lo omití del libro, pero la experiencia vital, lo que a mí me pasó es que cuando yo necesité que alguien me dijo, una amiga me dijo, oye, pero ¿te pediste licencia? Que yo decía, no, pero ¿para qué? Porque estaba muy choqueada y todo. Cuando pedí la licencia me di cuenta que todo era adverso para mí. Iba a ganar menos, me iban a rechazar la siguiente. Entonces al final, ¿sabéis qué? Dije, no puedo, tengo que seguir. Y ese seguir es lo que está muy, muy plasmado ahí. Yo creo que también está esa rabia de no poder parar nunca. Claro. El no poder parar nunca. Qué buena reflexión para seguir además adelante de esto, porque es el no poder parar nunca de funcionar para que la productividad, tu trabajo, poder parar una casa, etcétera, Exacto. y el no poder parar nunca para poder apoyar a ver lo que seguía también ahí de una posible recuperación también. Sí. Que ahí hay algo bonito. No quiero como empezar a spoilear esta novela de Louis Ayres, que queremos invitar a que lean, ¿no? Y que participen por el ejemplar que estamos regalando ahí en nuestro Instagram. Pero sí hay, quizás sin spoilear, efectivamente, podemos decir que no se acaba todo, no es una muerte lo que pasa aquí, es un proceso, no de partida, ¿no? Si bien la muerte está rondando todo el rato el relato, con otras muertes también ahí dando vueltas, me parece muy interesante también de que es cómo no dejo caer también al otro, ¿no? Cómo animarlo a una recuperación, cómo poder ir más allá cuando no se da más, cuando la otra persona no puede más o siente que no puede más. Y ella también, tampoco y ella puede también, más. Eso, y él también. Él que eres tú, pero que es ella también Sí, en que el no personaje. soy yo y no soy yo. Que es y desdoblada a la vez. Sí. ¿Qué pasa ahí como con eso, como el moldeo de personajes también a propósito de que esta es una novela, ¿no? Y cómo trabajar esa idea del seguir, el no parar finalmente. Hay varias cosas en la pregunta. Hay una cosa que es que efectivamente aquí ningún personaje puede elegir nada ni puede planificar nada. Las cosas llegan como sablazos así y la única opción que le queda no está vista esta historia desde él, sino que desde ciertas acciones de él, pero no desde su cabeza, y acá es la cabeza de ella la que está todo el tiempo dando vuelta y que no para nunca. Ella en el fondo se enfrenta a un montón de situaciones en las que tiene que actuar y que la hacen también ser ambivalente, contradecirse, pensar, y también pensar, como dices tú, el primer impulso es, quiero que él no se muera, ¿no? Claro, quiero que viva. Claro, después quiero veo el que resto, viva, dice después por ahí. vemos el resto, tal cual. Y ese resto es muy complejo, muy difícil, pero ella toma esa opción, ¿ya? Que es la única opción, que también es como absurdo, porque no es que tú puedas optar por si él vive o no, sino que las cosas se dan así. Ahora, de ahí, de ese evento, nace
realmente como yo creo que el gran cuerpo de la historia, de esta novela, que es qué empieza a pasar cuando efectivamente las situaciones que ocurren no tienen nombre, no están definidas. Entonces es cuando tú dices, ya, no hay una muerte concreta, pero tampoco hay una pérdida total, pero sí hay una pérdida. Entonces empieza la protagonista a tratar de vivir en esa indefinición de las cosas y tratando de ser mujer todo el tiempo, claro. Pero también anulada. Entonces hay un tema también con el querer que el otro se salve, ¿no? Y que mejore y que avance, pero ¿qué pasa con ella? ¿Y quién piensa en ella? Y ahí entra como el tema también de los cuidados que gracias a Dios está súper, está muy sobre la mesa ahora, que yo creo que tiene que ver y que tiene que ver con ser mujer y con lo femenino y con ciertas cualidades de lo femenino, pero que creo que a veces se da por sentado que uno tiene que hacer las cosas y que tiene que hacerlas bien. Y la verdad es que lo que creo que traté de plasmar en esta historia es una visión sin juicios. Sin juicios de narradora en este caso, sin juicios de ella hacia sí misma, y tratar de tampoco cuestionar ni decir esto es lo que debe ser o lo que no debe ser, digamos, en términos de una pareja que ve como explotada su vida, ¿no? Y creo que eso se marca harto en el libro. Sí. Estamos hablando sobre esta novela que se llama La noche del nunca más. Yo aquí como que además aprovecho de ponerla aquí en cámara para Radio Usach TV, si nos estás viendo por el 50.2 o por nuestra app de Radio Usach, hablando con su autora, con Nubayés, escritora, periodista también. Qué interesante también siempre como verlo desde el cómo y la forma también, que la forma de escribir sea una manera también de contenido muy importante también, y de cómo trabajarlo, porque efectivamente hoy día este relato pasó en tiempos de pandemia, quizás en la cola de la pandemia, en el 2021, o quizás en el medio, porque estábamos 2020, quizás fue lo más serio, pero eso se toca, eso está presente, de hecho. Lo que vivimos ahí está presente. El tema de los cuidados, a los que tú haces ahí mención, que hoy día se están discutiendo a nivel ya de posibles leyes, de proyectos, etcétera, etcétera, nos habla de estos tiempos también, tiempos de cuidados. Sí. ¿Qué pasa con nuestra sociedad y cómo sientes que este relato también se entabla también con ese contexto, finalmente? Mira, la pandemia yo creo que la pandemia hasta cierto punto había sido amable para mí y para nuestra familia, y llegó un minuto en que se desencadenan situaciones en plena pandemia que arrasaron y derrumbaron, ¿no?, todo el mundo que yo conocía hasta ese minuto. O sea, así de claro es. En ese contexto, claro, había muchas cosas que yo desconocía. Yo no estaba ni cerca de pensar en los cuidados y en todo lo que significa hacerse cargo de otra persona, pero sin duda no estaba ni cerca de aproximarme de una manera tan brutal a la muerte. Y creo que la pandemia a nosotros siempre nos mantuvo, y depende de la experiencia de cada uno, pero como con la muerte así, como cerca, ¿no? Que uno decía... Es una posibilidad. Todo era una posibilidad, y a no ser que vivieras en negación, podía no ocurrir, y tú veías que moría gente más o menos cercana, y uno decía, estamos a 10 metros de separación, o 10 grados de separación, pero no estamos ahí. Y creo que la pandemia... Y este libro particularmente, que no es un libro sobre la pandemia para nada, sino que agarra... No, yo digo, tiene un contexto. Un contexto muy jodido. En un momento, además, que todos pensamos en la muerte de alguna manera. Sí, y además la misma posibilidad de relacionarse de esta familia y de esta pareja que plantea en el libro es una relación distinta a si no hubiera existido la pandemia, digamos, porque el riesgo era así, como que se triplicaba el riesgo de cualquier otra cosa grave. Y creo que cuando de los comentarios, o sea, he recibido varios comentarios del libro, pero uno de los que me hace mucho sentido es que es de una honestidad brutal. Sí. Y yo no me propuse ser honesta, dije voy a ser súper transparente, no, esto salió así. Claro. Y creo que la otra vez decía, y lo suavicé, y alguien me miraba y me decía, ok, pero lo suavicé. Pero esa honestidad brutal yo creo que es muy necesaria después de haber vivido lo que vivimos en el encierro y todo lo que significó la pandemia, porque de alguna manera mi objetivo
a la larga se convirtió en, digamos las cosas como son. Dejemos de disfrazarnos o de esconder que tenemos miedo o de esconder que tenemos rabia o de decir que no entendemos nada y no sabemos qué hacer. Y yo creo que ese contexto ayudó mucho a este reventón, como digo yo, de escritura. De la noche al nunca más. Eso de la honestidad brutal en la literatura, perdón, tiene, no sé, como hay una cosa también, no sé, recuerdo como mucha camada de los últimos años en torno al testimonio que han salido también con respecto a escrituras nacionales que podemos encontrar. Hay una cosa ahí como con la honestidad brutal también dando vueltas en una literatura contemporánea que me parece interesante ver como puntos de vista también. ¿Cómo te sientes tú también frente a porque yo sé que además de escritora y periodista también estás muy involucrada en la cultura, con los libros mismos. Sí. Entonces, también ahí sientes que hay cosas o roces en común, puntos que te hacen sentido. Sí, yo llegué a escribir sobre el yo, como se llama la literatura del yo, por casualidad. Yo, o sea, sinceramente, me escudaba mucho en la ficción para contar algo. Sí creo que hay relatos sobre el yo que a nivel nacional son muchísimos y en los últimos tiempos, pero cuando pienso en eso de la honestidad brutal, creo que está dado porque más allá de si esta es una historia real o no, si esa L es Liuba o Lorena o Leticia, da lo mismo, la forma de la protagonista de ver y de cuestionar a la sociedad y de cuestionarse a sí misma y sus roles y todo lo que pasa es desde un prisma muy verdadero. Entonces creo que no tiene que ver tanto, con mi como mi experiencia plasmada en el libro, sino que más bien con la construcción que yo quise hacer de la narradora, que de alguna manera no fuera con edulcorante, anestesiada, como dopada por la vida, y ella al contrario, ella si bien tiene que tomar un montón de pastillas para poder levantarse, digamos, para poder dormir y para poder despertarse, claro, muy Marilyn Monroe la aproximación. Esa es la única, ella siempre está en alerta, entonces esa alerta, ese como cortisol alto todo el tiempo, la obliga a ser más bruta, por decirlo de alguna manera, o más concreta y menos artificiosa para narrar lo que pasa. Sí. Oye, bueno, entre medio también yo estoy como tosiendo aquí la alergia. Pobrecita, que tomar algo. A mí se me cierra la garganta con las alergias. Acá estamos rodeados. Nuestro campo es precioso. Está lleno de árboles. Tú lo conociste bien. Yo lo recorrí completo. Un montón. Aquí antes de entrar, el UHS nos está acompañando en Circuito Cultural. Pero bueno, aquí estamos tratando de sobrevivir la misma alergia. Es un libro que tienes que leer, que tienes que adentrarte, sumergirte también. Es una invitación, yo creo, a eso. Y está en nuestro Instagram también para que puedas participar. Oye, gracias aquí a nuestro equipo, a Pauli también que vino hasta con agüita para salvarte. No, es que esto es lo peor que uno le puede pasar. Al aire y en vivo. No, y en la vida en general. Bueno, estamos. Es la realidad, ¿viste? Es la realidad real, la realidad de verdad. Liuba, el hecho de haber parado, porque no podías escribir, tú nos decías, no podías escribir de otra cosa que no fuera esto. No sin embargo, estaba este otro proyecto de ficción. Sí. ¿Por dónde andaba ahí? ¿Por dónde andabas y metía? ¿En qué lugares? Yo estaba escribiendo algo que estaba como muy incipiente. En general, yo no escribo muy planificado, no tengo muy claro lo que va a pasar. Escribo, es bien improvisado cuando tengo imágenes. Tenía ciertas imágenes que me estaban llevando hacia un lugar, pero no tenía muy claro hacia dónde. Y cuando pasa esto, yo no escribí nunca más ahí. O sea, no pude entrar más ahí. Y empecé a escribir esto, como te decía, sin ninguna idea de publicarlo. Y eso es muy real. Las cosas se fueron dando y se dieron muy rápido, como ha sido todo con este libro, la verdad. Y claro, ¿no? Yo estaba en la ficción y en mis temas y cosas que a mí me interesaba de alguna manera poner así como poner en la discusión, pero nunca tan radical ni concreto como esto. Claro. Este libro no, porque para aquí mí pones temas en discusión. O sea, el tema de los cuidados está muy presente. Muchos. El tema del cuestionamiento propio frente a las cosas que tengo que hacer como mujer, trabajadora, mamá, pareja, etcétera, etcétera. Sí. O sea, está muy presente también eso. Sí. Y me parece muy interesante porque es una discusión política hoy día también. Total. Eso
de alguna manera se pintaba o se rozaba con tus búsquedas en ficción, en otra cosa? Porque digo, a veces los temas, no el tema central, claro, no el desarrollo de la novela, pero sí hay ciertos temas desde el feminismo, que nos van como tomando y claro, tocando, que a mí rozando siempre me han de alguna interesado. otra manera. Claro, Yo efectivamente. me he desafiado a escribir novelas con personajes protagonistas masculinos para tomar cierta como distancia de lo femenino que a mí me identifica absolutamente. O sea, mis temas son afectivos, emocionales, familiares. Claro, y de repente me di cuenta que en esta escritura estaba peleando mucho conmigo misma y con todo el resto. Respecto de quién se supone que debo ser, qué se supone que debo hacer, cómo se supone que tengo que reaccionar, qué decisiones puedo o no puedo tomar. Y curiosamente, el publicar el libro me ha significado también mantener esa lucha ya en términos personales, ¿no? Claro, Porque después de escribir un libro como este, hay muchas cosas, Muriel, que a mí ya no me importan tanto como me importaban antes. ¿Cómo cuáles? Por favor. Me importa bien poco lo que la gente en general, me refiero como cercanos o no, puedan cuestionar de decisiones que yo pueda tomar, como mujer, como madre. Aparecen acá, como que totalmente. Pero antes no era así. O sea, digo, como que mi approach a revelarse, ¿ya? Aquí se dio absolutamente. Y dije, no, por eso te digo, o sea, como estamos diciendo esto, entonces digámoslo todo. Y no voy a suavizar. ¿Por qué me tienen que decir cómo tengo que actuar? ¿Por qué me tienen que decir que soy una mujer súper admirable? Y mis amigas lindas, preciosas, mis amigos me dicen, perdona, no, si yo te admiro, no, si no me refiero a eso, me refiero a que de alguna manera yo sentía que esa admiración, y eso es parte de la rabia en la que yo estaba sumergida, que esa admiración tenía que ver con, oye, que heavy todo lo que aguantas, ¿ya? Qué bueno que resistas tanto, qué bueno. Claro, qué bueno que qué resistente por eres. Favor, no deberíamos resistir tanto, claro, deberíamos tener socialmente una contención distinta. Sí, porque ¿sabéis qué? Las mujeres, de verdad, yo creo, nosotros no podemos hacerlo todo. No tenemos por qué hacerlo todo, nadie. Hacer todo. Y en este caso era una lucha conmigo misma y con mi autoexigencia y con mi sensación de poder acaparar, ¿no? Y de poder controlar el control. Y después me di cuenta que todo eso desapareció. Entonces, por eso te digo que después del libro se producen también efectos personales muy, 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 muy marcadores para mí, de aquí en adelante. Y me doy cuenta de repente que sí, que estoy defendiendo causas que antes era más tibia en eso, ¿no? Y ahora creo que me radicalicé un poco, pero me parece que tengo todo el derecho a hacerlo. Te lo súper ganaste y porque sí, porque finalmente todos deberíamos tener, ¿no? esa ímpetu, ¿no? Darte el permiso. Como darte el ahora, permiso para sentir lo ojalá que ninguna y ninguno tenga que pasar por esto como para lograr eso. Y otra cosa que me pasó también es el vínculo que se va generando con los lectores y las lectoras, porque claro, uno dice, esta es una historia de una mujer con su matrimonio, entonces, es una historia para mujeres. Y no, porque aquí se aborda la pérdida, y todos hemos perdido algo alguna vez. Entonces esa pérdida, que a mí me ha tocado en conversaciones que han surgido a partir de este libro, insisto, con todo tipo de personas, digamos, no solamente mujeres, es la conexión con esos sentimientos que muchos y muchas me dicen, es que yo no era capaz de verbalizarlo, no habría sido capaz de decirlo. Sentía lo mismo, padecía lo mismo, pero no habría podido como gritarlo. Y me encanta que alguien lo grite para que se entienda que eso es parte de los procesos que son más universales, que son más comunes, que no es solo mío o solo de él. Totalmente. No es como que él vivió esto, entonces ella lo vivió así, solo a ella le pasó así. Ella le pasó. No, claro, y es la sensación de, a través de la literatura, como nos pasa generalmente cuando leemos con un libro que nos conecta, nos sentimos acompañados dentro de ese viaje, ¿no? De ese proceso. Sí. Yo creo que aquí hay una cosa como del duelo, de entender el duelo también en diferentes aspectos, no solamente el duelo de la muerte de alguien, ¿no? De algo tan es la pérdida, como decías tú, pero hacer el duelo también, la importancia de hacerlo, de decir, las cosas pueden cambiar, van a cambiar y tú no puedes hacer nada. No podemos hacer nada. Sí, y he tenido mucho feedback de eso, de cercanos, muy cercanos míos que han tenido pérdidas importantes en su vida y me dicen, no estoy segura si hice un duelo. Como que empiezan a cuestionarse si quizás fueron muy rápidos y trataron de saltar todas las vallas rápido y avanzar en la vida o otras me dicen, oye, yo estuve ahí. También estuve ahí. Entonces, eso me parece, eso me gratifica mucho.
sentir que ahí se generan esas conexiones sobre diversos temas que nos pasan a todos. Y lamentablemente digo lamentablemente porque una de las cosas que yo pensaba cuando pasó la experiencia vital era, no podría desearle esto a nadie, absolutamente a nadie. Y en la narradora, dentro de su rabia, tampoco se lo desea a nadie. Solo necesita salir y no sabe cómo. Claro. Bueno, ese grito del porqué, de la rabia, de como decíamos, ¿no? Del poder gritarlo, está un modo de catarsis también, yo creo, sí, absolutamente. En la noche del nunca más, libro de Liu Yes, no se imaginó haciendo algo testimonial o desde la escritura del yo, pero aquí estamos porque así es la vida y a veces nos sale de esta manera también. Tú que estás tan ligada a la literatura tenía que salir desde las letras también, y bueno, esta historia entonces en la que él es esta protagonista activa, es una invitación también, como decíamos, a sumergirnos también en ese grito, a ver si nos sale en ese grito, a ver si nos sale algo también colectivo que poder, como tú decías, una causa de repente que podríamos defender también. No nos haría mal. No nos haría mal para nada. Livia, un gusto tenerte acá en nuestro programa y poder compartir con nuestros auditores y auditoras tu libro, La noche del nunca. Gracias, Muriel, por la invitación, por la conversación y por entender este libro también, tanto que hablábamos antes de grabar, que eso me encanta, como esa conversación que va más allá de la experiencia, sino que es más global. Sí, totalmente. Eso pasa siempre. Pasa la real realidad, la realidad verdadera. Ya, Liuba, muchas gracias y bueno, a irse al posteo de nuestro Instagram, está ahí para que lo puedas buscar, inscríbete, te dan todas las indicaciones para poder llevarte entonces este libro. Gracias también a Six Barral, el Grupo Planeta, que está entregándonos también un ejemplar de regalo para ustedes. Vamos a continuar con música, nos vamos a quedar ahora junto a Soda Stereo, observándonos en lo que escuchas en la 94.5.